Esta noche consideraremos Esther capítulo 9, los versos 16 al 19. Capítulo 9, los versos 16 al 19. Vamos a leer estos versos participando en la lectura, los versos 16 hasta el 19. Comienzo la lectura en el 16, ustedes el 17, y así hasta el versículo 19. En cuanto a los otros judíos que estaban en las provincias del rey, también se juntaron y se pusieron en defensa de su vida, y descansaron de sus enemigos y mataron de sus contrarios a 75,000, pero no tocaron sus bienes. Ustedes. Pero los judíos que estaban en Susa se juntaron el día 13 y el 14 del mismo mes, y el 15 del mismo reposaron, y lo hicieron día de banquete y de regocijo. Amén. Demos gracias a Dios por su palabra. Señor, una vez más esta noche le agradecemos por tu palabra inspirada, útil para enseñarnos, corregirnos, instruirnos en justicia, perfeccionar al hombre y a la mujer de Dios, capacitarnos, tu palabra, para toda buena obra. Gracias, Señor, por tu verdad que obra en nosotros, tu palabra viva, eficaz. Gracias, Espíritu Santo de Dios, por ministrar una vez más a nuestras vidas en este tiempo con tu palabra. Oramos y te damos las gracias en el nombre de Jesús. Y la iglesia del Señor dice: amén. Esta noche este estudio lo vamos a organizar con base en 3 elementos de las Escrituras. Vamos a considerar la victoria, la celebración y la conmemoración. De manera que vamos a ir en la consideración de estos 3 puntos en el contenido de estos versos 16 al 19 de Esther 9. La victoria, la celebración y la conmemoración. Gloria a Dios. Vayamos directo a la victoria, ¿verdad? Esta victoria fue calculada por el número de bajas enemigas. Antes de totalizar los muertos en todo el imperio, recordemos que el total de muertos en Susa se elevó a 800 hombres. ¿Lo recuerdan? En el versículo 12, en Susa, ¿cuántos hombres murieron? ¿Le dieron muerte? No lo recordaba, pero ahora sí lo está viendo. O sí lo recordaba. 500 hombres. Y en el verso 15, que fue en el segundo día, dieron muerte a otros 300, ¿verdad? La suma se elevó a 800 hombres muertos en Susa. La petición
de la reina Esther, de un segundo día de venganza contra sus enemigos, no sé si lo observó, pero estaba limitada a Susa, no en todo el imperio. El segundo día de venganza, según el versículo 13, estaba limitada a efectuarse en la ciudad de Susa. Esto da credibilidad a la teoría de que enemigos conocidos se habían escapado durante el primer día, y por eso la petición de la reina Esther de que hubiera un día más, ¿verdad? Gloria a Dios. Fue como cuando Josué vio que el día se le estaba acabando y entonces le dijo a Dios pues que el sol se parara, porque no quería que el día oscureciera y que en la noche los enemigos escaparan. Bien, ¿por qué los judíos de la ciudad de Susa celebraban un día distinto que los judíos que vivían fuera de la ciudad, en las diferentes provincias del imperio, ¿verdad? La celebración de la victoria. ¿Por qué los judíos de Susa tomaron un día distinto para celebrar de los judíos que vivían fuera de la ciudad? Es la pregunta. El segundo día de lucha explica por qué los de la ciudad celebraron 24 horas más tarde que los judíos que vivían en el campo. El versículo 16, gracias, indica que fuera de Susa en total murieron 75,000 hombres. ¿Cuántos murieron? Y recordamos también que la pérdida de vidas se limitó a aquellos que levantaban su mano en contra de los judíos, pues el edicto solo daba a los judíos el derecho a defenderse, ¿no? ¿A cuántos mataron? ¿Por qué mataron a 75,000? ¿Por qué? Claro, fueron 75,000 que se levantaron contra los judíos, ¿no? 75, no fueron pocos, ¿verdad? Y como el pueblo de Dios estaba facultado por decreto a defenderse, tenía el derecho a defenderse, entonces obviamente se mataron a 75,000, fue porque 75,000 se levantaron contra ellos. Ahora, una comparación histórica en esta parte del estudio. En 1941, los nazis forzaron a los judíos de Polonia a vivir en el gueto de Varsovia en condiciones miserables, ¿no? No sé si usted ha visto la película, ¿no? El gueto de Varsovia. Yo, considerando las notas de este estudio, dije, voy a ver esta película, El gueto de Varsovia. Los guetos durante la guerra eran como pequeñas localidades, de no muchas calles, eran pequeñas localidades donde los judíos eran como cárceles, lugares donde reclutaban. En este caso los judíos fueron por los nazis forzados a vivir en el gueto de Varsovia en condiciones miserables, ¿no? Esto hizo que se produjera un levantamiento, claro. Cuando usted está en condiciones que no puede soportar, esto propició un levantamiento en contra de las fuerzas nazis de Hitler en 1943. Todo esto es historia. Los judíos inferiores en número lograron frenar al malvado gigante por un tiempo. La historia de Esther y Purim no se perdió con los nazis que mataron a los judíos en los campos de concentración
que poseían un ejemplar del libro de Esther. Interesante, ¿verdad? En esos campos de concentración los judíos poseían una copia del libro de Esther. Los judíos encarcelados escribieron copias de memoria del libro de Esther. La historia de Esther se convirtió en algo muy precioso para los judíos que se enfrentaban a la muerte en masa. Porque en ella, en la historia de Esther, los judíos en ese tiempo encontraron esperanza y seguridad de que ellos, no sus enemigos, triunfarían. Entonces, en esos campos de concentración, ellos hicieron copias de este libro, las leían, se alentaban. Bien, si Hitler se hubiera salido con la suya, los judíos habrían sido exterminados por completo. Pero el enemigo acérrimo de los judíos no tuvo éxito. Y el pueblo de Dios sigue en pie. Gloria a Dios. Ahora, estamos haciendo una comparación histórica, ¿verdad? Tan inquietante como el edicto de Amán, los nazis empezaron su ataque en una víspera de la Pascua. Recuerda que el edicto de Amán cayó como una bomba en la víspera de la Pascua. Así fue el ataque de los nazis en el gueto de Varsovia. Las fuerzas de la SS entraron en el gueto con un plan de venganza. Y después de 23 días de increíble resistencia, los alemanes lograron arrasarlo todo, manzana por manzana. Realmente fue una masacre. El resultado del levantamiento del gueto de Varsovia fue lo que algunos historiadores han llamado un fracaso heroico. Un fracaso heroico. Hay documentales sobre lo que pasó en este gueto de Varsovia. Puede tomar un tiempo para ver la película si quiere, ¿verdad? Este levantamiento del gueto de Varsovia, los historiadores lo han llamado un fracaso heroico, un esfuerzo con enorme sacrificio, pero sin una meta realizable. También puede ser un término para demostrar superioridad moral a pesar de perder la batalla. Ahora, este es el paralelismo con la insurrección de Esther 9:16, ¿verdad? Y aquí está la pregunta: ¿qué tal si el levantamiento del gueto de Varsovia no hubiera sido un fracaso heroico? ¿Qué tal si los judíos perseguidos se hubieran levantado y matado a 75,000 de sus atacantes? ¿Les hubiéramos aplaudido? ¿Los habríamos inmortalizado con una película ganadora del Oscar? Por cierto, esa película fue una película ganadora del Oscar. Y dice, no, esa clase de victoria de los menos favorecidos nunca sucedió en Varsovia. Pero sí ocurrió cuando los judíos se levantaron para defenderse con éxito en contra de persas poderosos. Gloria a Dios. El edicto de Amán autorizaba un genocidio, exterminación de todo el pueblo de Dios. Para los escépticos, el edicto de Mardoqueo, defiéndanse, llamaba a un suicidio. La increíble victoria hizo sin duda alguna que muchos persas reconocieran que una mano invisible había luchado a favor de Israel. Gloria a Dios. Y Dios seguirá luchando a favor de su pueblo. Leamos Isaías 28, versos 5 al 6, porque ahí hay una declaración muy pertinente y relacionada, ¿no? Isaías 28, versos 5 al 6. Recuerde usted, ¿no? Si usted tuviera que ubicar los libros cronológicamente, ¿no?
Esther tendría que estar después de Isaías, porque Isaías se escribió muchos años antes que Esther. Pero la Biblia no está en orden cronológico, ¿no? Más bien está en orden a otra clasificación. Pero es interesante porque lo que declara Isaías en estos versos fue escrito con unos 400 años antes, porque Isaías es un profeta del siglo VIII antes de Cristo. Y Esther está ahí por el año 400 aproximadamente. Entonces, esta escritura fue antes. Mire lo que dijo el profeta Isaías en Isaías 28, versos 5 y 6, ¿no? Dice: en aquel día, Jehová de los ejércitos será por corona de gloria y diadema de hermosura al remanente de su pueblo. Verso 6: y por espíritu de juicio al que se sienta en juicio, y por fuerzas, diga por fuerzas, a los que rechacen la batalla en la puerta. ¿No? Dice, ¿ve usted alguna conexión? ¿Ve usted alguna conexión entre Isaías 28, 5 y 6 y nuestra narración de Esther 9? ¿Qué conexión ve usted? ¿Ah? La palabra profética de Isaías, ¿qué había dicho? ¿Qué prometía Dios para su pueblo? ¿Cuál es la conexión? ¿Dónde está la conexión? Jehová será. Toda esa frase es bajo la declaración: Jehová será a su pueblo, ¿no? Entonces siempre está presente el que Jehová será. Y entonces fíjese esa frase, ¿no? En el verso 6 dice: en aquel día Jehová, gracias, en el verso 5 decía: en aquel día Jehová de los ejércitos será. No, todo está bajo Jehová será. Y entonces, verso 6, note: Jehová será por fuerzas. ¿A quiénes? A los que rechacen la batalla en la puerta. O sea, cuando en Persia los enemigos de los judíos se levantaron contra ellos, ¿no? Ellos tuvieron que defenderse. ¿Quién era la fuerza de ellos? En ese momento de rechazar esa batalla, ¿quién era la fuerza de ellos? Dios. Ahí está clarito, dice: Jehová será por fuerzas a los que rechacen la batalla en la puerta. Con base en Isaías, ¿quién llevó la verdadera corona en la victoria judía? Y esto nos lleva al versículo 5, ¿no? ¿Quién llevó la verdadera corona en la victoria judía en Persia? Jehová de los ejércitos. Gloria a Dios. Dice el verso 5: Jehová de los ejércitos, el verso 5, Jehová de los ejércitos será por corona de gloria y diadema de hermosura al remanente de su pueblo. Quien llevó la verdadera corona en la victoria judía, Jehová de los ejércitos. ¿Estamos? Hasta ahí la consideración en lo que se refiere a la victoria. Veamos ahora la celebración y la importancia del momento. Llene los espacios en blanco, basándose en Esther 9, verso 17 y verso 18, ¿verdad? Vamos a llenar los espacios en blanco. ¿Cómo quedarían los espacios en blanco llenos en base a Esther 9, 17 y 18? Esto fue en el día 13 del mes de Adar, y la palabra para completar es: reposaron en el día 14 del mismo, y lo hicieron día de banquete y de alegría. Pero los judíos que estaban en Susa se juntaron el día 13 y el 14 del mismo mes, y el 15 del mismo, otra vez la palabra para poner es reposaron. El 15 del mismo reposaron, y lo hicieron día de banquete y de regocijo. O sea, en Susa reposaron el 15, y el 15 hicieron día de banquete y de regocijo.
Fuera de Susa, ¿cuándo reposaron? ¿Cuántos reposaron fuera de Susa, en las otras provincias? En el día 14. ¿Estamos? Ya vimos la diferencia, ¿verdad? Como en todas las provincias, la batalla se dio en el día 13, tuvieron victoria, reposaron en el día 14 y ese día le hicieron día de fiesta y día de gozo. Como en Susa hubieron 2 días de descanso, el 13 y el 14, entonces solamente en Susa, que fueron 2 días, descansaron el día 15, reposaron y lo hicieron día de banquete y de regocijo. Ahora, dice en sus notas, note algo profundo de un comentarista judío, Adele Berlin. Este es un comentarista judío. Y él dice, este comentarista judío, los judíos no conmemoraron el día de su batalla victoriosa, sino el día cuando ellos descansaron de sus enemigos. ¿Sí ven? Los judíos no conmemoraron el día de su batalla victoriosa, sino el día cuando ellos descansaron de sus enemigos. Los judíos no hicieron un aniversario de la guerra, sino de su descanso. ¿Estamos? Dice, nosotros rara vez le dedicamos tiempo a descansar, reflexionar y celebrar después de la victoria. ¿Nosotros cuándo celebramos? En el mismo día de la victoria, ¿no? Los judíos no celebraron en el mismo día, sino que celebraron al siguiente día, cuando reposaron de sus enemigos. Necesitamos aprender de Purim. Purim fue una celebración espontánea por el gozo de verse a sí mismo todavía de pie en el día después de que un decreto de muerte irrevocable fue ejecutado. El día de la muerte había llegado y pasado y el pueblo de Dios estaba vivo todavía. Por eso Purim es en este sentido un sábado, un descanso gozoso después de que el mal y la amenaza de la muerte habían pasado. ¿Está conmigo? Y entonces viene el comentario para nosotros, amados. ¿Se ha visto usted a sí mismo todavía de pie después de un tiempo en que el enemigo vino a buscar su destrucción? ¿Se ha visto a sí mismo todavía de pie después de un tiempo en que el enemigo vino a buscar su destrucción? Dice, dele gloria a Dios y complete la frase, gracias Señor por estar todavía de pie. Gloria a Dios. Gracias Señor por estar todavía de pie. Y hay un canto de Marino que dice, gloria sea Dios, hoy puedo decir, hasta aquí me ayudó Jehová. Bien, hemos considerado la victoria y la celebración. Ahora consideraremos la conmemoración. Vamos a destacar formas específicas en que los judíos observaron su celebración de victoria. Entonces, ¿qué hemos dicho hasta aquí? Que los judíos celebraron su victoria no en el mismo día, sino al siguiente día, cuando reposaron, cuando descansaron de sus enemigos. Ese día terrible del decreto había llegado, había pasado, y ellos seguían en pie. Amén. Tenemos el canto de Marino. ¿Qué le parece? Vamos a cantar el coro. ¿Ese qué quiere decir así? Claro.
Póngase de pie, mi hermano, ¿verdad? Usted completó la frase. Gracias a Dios estoy todavía de pie. El Señor es el que nos sostiene. Hasta aquí me ayudó Jehová. Los judíos hicieron fiesta, se gozaron, estaban vivos, sobrevivieron al edicto del enemigo. Han pasado los meses y los años, pero Dios todavía me ha guardado. Gloria al Señor, hoy puedo decir, hasta aquí me ayudó Jehová. Gloria al Señor, hoy puedo decir, hasta aquí me ayudó Jehová. Han venido vientos y tempestades, pero Dios todavía me ha guardado. Gloria al Señor, hoy puedo decir, hasta aquí me ayudó Jehová. Gloria al Señor, hoy puedo decir, hasta aquí me ayudó Jehová. Muchas veces vivo a mi pensamiento de dejar los caminos de Dios, y hasta el polvo de la tierra descendía. Pero Dios siempre me levantaba. Gloria al Señor, hoy puedo decir, hasta aquí me ayudó Jehová. Gloria al Señor, hoy puedo decir, hasta aquí me ayudó Jehová. Gloria a Dios. Gracias al Señor que nos sustenta. Él nos sostiene para estar en pie. Han pasado los meses y los años, pero Dios todavía me ha guardado. Gloria al Señor, hoy puedo decir, hasta aquí me ayudó Jehová. Gloria al Señor, hoy puedo decir, hasta aquí me ayudó Jehová. Han venido vientos y tempestades, pero yo todavía estoy parado. Gloria al Señor, hoy puedo decir, hasta aquí me ayudó Jehová. Gloria al Señor, hoy puedo decir, hasta aquí me ayudó Jehová. Muchas veces vivo a mi
Gloria a Dios. Hasta aquí me ayudó Jehová. Amén. Vamos entonces a considerar la conmemoración. Esther 9:19, que es el último versículo en esta noche, en este estudio. Dice: por tanto los judíos aldeanos que habitan en las villas sin muro hacen a los 14 del mes de Adar el día de alegría y de banquete, un día de regocijo, para enviar porciones, cada uno a su vecino. Note que el día fue dedicado para el gozo. Complete la frase según el verso. Sería día de alegría y de... ¿A cuánto le gustan los banquetes? Día de alegría y de banquete, un día de regocijo. Ahí están las palabras, ¿no? El día fue dedicado para el gozo. Un día de alegría, de banquete y de regocijo. Amados, a causa de la victoria de Cristo sobre el pecado y la tumba, cualquier día puede ser un día de alegría. Gloria a Dios por Jesucristo. La victoria de Cristo sobre el pecado y la tumba. Si Cristo no hubiera vencido sobre el pecado y la tumba, ¿cómo estuviera la humanidad? Pero Cristo venció el pecado y también la tumba la dejó vacía. Y por esto cualquier día puede ser un día de fiesta y de alegría. Ahora, a los judíos se les dijo que conmemoraran la victoria con una fiesta, banquete. Alabado sea Dios, hacer fiesta no es pecado en nuestras celebraciones. ¿Cuál es su menú favorito para una celebración? Su menú favorito para una celebración, ¿verdad? Un banquete, una fiesta. Y estamos hablando de comida, ¿verdad? No solo la comida espiritual, pero ¿cuál es su menú favorito? El mío puede ser un buen asado de res, ¿verdad? Con todas sus salsas y aderezos, además de los frijoles, el arroz, una buena ensalada y pan. Ya me está dando hambre, ¿no? Todo eso acompañado de un vasito de vino sin alcohol, ¿verdad? Por cierto, hay vino sin alcohol, ¿no? Una vez estaba comprando una buena cantidad de estas botellas de vino sin alcohol, porque íbamos a tener una celebración con líderes y queríamos dar una botella. Bueno, quería sorprender a los líderes. Yo, el pastor, trayendo una botella de vino, ¿eh? Pero claro, ahí el vino dice ahí, no alcohol, cero alcohol, no tiene alcohol. Y me acuerdo que estaba en el comisariato con un carro lleno de esas botellas y una hermana me vio, ¿no? Y entonces la hermana, mira, primero, yo me di cuenta, ¿no? Miró el carro y después me miró a mí. Y la mirada de ella me dijo todo, ¿verdad? Entonces le digo, hermana, venga hermana, le digo que esto parece lo que no es. Y entonces le mostré una de las botellas y le dije, mire, que esto dice no alcohólico, este vino, digo, no tiene alcohol. Esto es un vino, te puede tomar cualquier cantidad de este vino, no se va a emborrachar.
Y él lo leyó, ¿no? Ah, dice. Por eso puse allí que en mi menú favorito, pues, estos asados siempre van ir con un vinito. Yo puse sin alcohol, ¿verdad? Usted puede quedarse con el postre, ¿verdad? Algo que yo le añadiría a este menú favorito sería una deliciosa sopa, ¿verdad? Acompañando el menú. ¿Cuál es su menú favorito para una celebración? Usted tiene su gusto, ¿no? Ahora, el acto final de la conmemoración, en el verso 19, fue darse regalos unos a otros. Versículo 19, ¿no? Dice, un día de regocijo, al final, y para enviar porciones cada uno a su vecino. La palabra hebrea, manó, que se traduce en porciones, ¿verdad? Otras versiones traducen regalos. Y se refiere a algo que se puede comer. En otras palabras, el regalo es algún tipo de alimento. La misma palabra, porciones, está en Esther 2, verso 8 y el verso 9. Es la misma palabra que aparece en este pasaje, en Esther 2, verso 8 y 9. Dice el texto, ¿no? Sucedió pues, ya vimos este pasaje antes, Esther 2, verso 8 y 9. Sucedió pues que cuando se divulgó el mandamiento y decreto del rey, y habían reunido a muchas doncellas en Susa, residencia real, a cargo de Hegai, Esther también fue llevada a la casa del rey al cuidado de Hegai, guarda de las mujeres. Verso 9. Y la doncella agradó a sus ojos y halló gracia delante de él, por lo que hizo darle prontamente atavíos y alimentos, diga alimentos. Y le dio también 7 doncellas especiales de la casa del rey, y la llevó con sus doncellas a lo mejor de la casa de las mujeres. Según estos versos, ¿qué ganó Esther de parte de Hegai? Halló gracia, simpatía, favor. ¿Y qué le dio este Hegai a Esther con prontitud? Cuando halló gracia delante de él, ¿no? Le dio prontamente atavíos y dice, y alimentos, ¿verdad? Alimentos. Y esta palabra alimentos, en este capítulo 2, es la misma palabra que traduce porciones en el verso 19 de Esther 9. ¿Está conmigo? Entonces, la palabra porciones se refiere a regalos, se refiere a alimentos, y también dice en sus notas, porciones podía ser también mucho más amplio y significativo que alimento. Vamos al Salmo 16, versos 5 y 6, donde está la misma palabra, con un sentido un poco más amplio. ¿Cuál es el sentido que hemos visto ahora, hasta ahora de porciones? Porciones, regalos, tiene que ver con alimentos, ¿verdad? Le han regalado a usted de vez en cuando una caja de chocolate, bombones, ¿verdad? Porciones, alimentos, regalos. Bien. Pero esta misma palabra tiene un significado más amplio y significativo. Como en el Salmo 16, versos 5 y 6, que lo vamos a leer, dice, como un todo integrado y de manera personal. Estos dos versículos. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. En este salmo, la palabra traducida como porción, cuando dice Jehová es la porción, ahí está otra vez la misma palabra, ¿verdad? Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. La palabra traducida como porción en este salmo tiene un fuerte vínculo
con el concepto destino. Destino. Jehová es mi porción, Él sustenta mi suerte, las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos. Es hermosa la heredad que me ha tocado. La palabra como porción en este salmo tiene un fuerte vínculo con el concepto destino. O sea, porción o suerte alude a cómo la vida ha funcionado. El salmista está pensando en todas las señales de la providencia de Dios que han marcado su peregrinación y su destino. En nuestra propia palabra lo podríamos expresar así: Señor, en todo el caos y crisis, todas las amenazas y dudas, tú has hecho que mi vida salga adelante. En vez de deshacerse mi vida, las líneas de mi vida han caído juntas. En verdad puedo decir que me has dado una herencia deliciosa. Amados, no importa lo que la vida o Satanás nos traiga, el favor de Dios para con sus hijos hace que la suerte caiga sobre la mesa, de tal manera que en vez de destrucción, el Hijo de Dios descubrirá que su porción se convirtió en su destino, confiando paso a paso. Cuando todo queda dicho y hecho, verá que la porción que Dios le asignó era buena, correcta, rica, llena de propósito. Es lo que el salmista está diciendo en este salmo, ¿no? Y vamos a leer en voz alta el versículo 5, ¿verdad? Pero no solamente por leerlo, que su verdad nos empape y nos penetre. Salmo 16, verso 5, lo leemos juntos. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Gloria a Dios. Lo leemos una vez más. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa, tú sustentas mi suerte. Una vez que usted se goza con el favor de Dios y la riqueza de la porción que Él le ha asignado, usted no puede evitar compartir su porción con otros. Por eso Esther 9:19, ellos dieron porciones de sus porciones. Y esto nos ayuda a despertar a la bondad de Dios. Corresponde entonces que busquemos, ¿qué vamos a buscar? Algo de papel para envolver regalos de los buenos, ¿verdad? En este tiempo, como hicieron los judíos, podemos obsequiar algo a nuestros vecinos. Y sobre todo, Cristo es lo más precioso que tenemos para compartir. Amén. Gloria a Dios. Oramos. Padre Celestial, gracias te damos en esa noche. Tú eres bueno, tú eres fiel. Lo cantamos en esa noche. Podemos cantar de tu bondad y de tu fidelidad. Podemos confiados decir, como dijo el salmista: Jehová es mi porción, mi copa, el que sustenta mi sueño. Gracias, Señor. Nuestro destino está en tus manos, y en medio de toda circunstancia adversa, difícil, donde pareciera que no fuera posible vencer, tú sigues obrando maravillas. Gracias, Señor. Esta noche te damos gracias. En nuestras vidas, Señor, somos testigos
pasando por diferentes circunstancias, cómo tú obraste a través de ella. Y aquí estamos en esta noche. Y si estuviéramos pasando por un tiempo no fácil, seguimos confiando en ti, Señor. Tú sigues sustentando nuestra suerte. Tú eres nuestra porción y nuestra herencia. Gracias te damos, oh Dios. También te damos gracias ahora, una vez más, por este tiempo, cuando damos a ti una ofrenda o un diezmo que lo hemos apartado. Gracias, Señor. Es tu promesa bendecir nuestras finanzas, nuestros trabajos, al diezmar, al ofrendar. Una vez más lo hacemos con gratitud, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Los hermanos encargados nos van a ayudar para recibir en este tiempo las ofrendas y los diezmos del Señor.